Muchas gracias a ESADE por la invitación y muchas gracias a vosotros. La verdad es que después de los salvados del domingo por la noche necesitaba una intervención como la de José Luis para reconciliarme con el sector financiero. Sí, bien, el título de la ponencia, ¿puede un banco conocer individualmente a todos sus clientes? En el transcurso de los próximos minutos lo que voy a intentar es explicar o argumentar por qué la respuesta es sí. Evidentemente, si la respuesta fuera no, pues ya se acababa mi intervención y nos íbamos a tomar el café. Bueno, algunos de los datos que ya se han venido comunicando durante esta mañana sirven, bueno, pues para hacer alguna reflexión, ¿no? Sabemos que tras la reestructuración de la banca, muchos clientes han ido a parar directamente a la cartera del banco resultante, con el cual no tienen ningún tipo de vinculación, ¿no? Estos clientes, que no tienen ningún ánimo por ser fieles, están alertas a cualquier oportunidad o señal para cambiar de entidad. Y de esta forma Internet y las redes sociales pues son un caldo de cultivo para alimentar este continuo cambio. La fidelidad ha dejado de existir y además existe un cierto sentido de venganza en algún segmento de la clientela. Y salvo los clientes de las grandes entidades, el resto no ha establecido aún vínculos emocionales con su nueva entidad. En este sentido, existen del orden de unos 5 millones de clientes vagando por el universo financiero sin aterrizar realmente, ¿no? No tienen apego a la marca ni al nuevo director de la sucursal y pueden decidir abandonarla en cualquier oportunidad. Las entidades financieras, por tanto, tienen que poner el foco en sus estrategias comerciales y de marketing, tanto para fidelizar a sus clientes como para la captación de clientes nuevos, destinando recursos a las acciones que más beneficios les reporten y además midiendo el éxito de sus iniciativas, como hemos visto en esta presentación última de José Luis. Los usuarios esperan que las marcas les faciliten un servicio personalizado y cuando estamos hablando de la era del Big Data, los bancos y también las entidades aseguradoras deben de establecer estrategias que hagan sentir a sus clientes que se orientan a ellos de forma individual. Hay que volver, por tanto, a vincular a los usuarios, volver a crear lazos emocionales o hacerles sentir que perciben un mejor servicio. Y para vincular, lo primero que hay que hacer es conocer al cliente de forma individual. Este conocimiento solo se puede conseguir a través de la innovación en marketing hoy en día. Y algunos de los aspectos claves de esta innovación son los datos geoespaciales, que nos van a dar muchísima información de comportamiento del cliente, que tienen además que correlacionarse o integrarse con los datos internos de la propia entidad y además tener un sistema de data governance para gestionar toda esta información del cliente. Estas utilidades que hemos mencionado se usan en todas las fases de la cadena de valor en marketing. En captación es preciso saber dónde está el mercado potencial, definir nuestro targeting y localizar ese targeting, dónde está. Conocer, cada vez que contactamos con un nuevo cliente, saber cómo es el perfil de este cliente, tengamos información o no. Existe información en el mercado que nos permiten conocer a este cliente de forma bastante aproximada. Activación. Una vez tenemos al cliente es preciso incrementar su negocio con nosotros y por tanto establecer modelos de propensión de compra que únicamente se pueden hacer si conocemos bien a este cliente. Por tanto, insistimos una vez más, toda la información que tenemos almacenada, tanto interna como externa, nos va a ayudar a hacer una mejor segmentación y una segmentación que el cliente va a percibir que la entidad tiene un conocimiento de él que le permita una interlocución para convencerle y ofrecerle en cada momento cuál es el mejor servicio, el mejor producto por cómo es él y por el momento en el tiempo en que está. Fidelización, cómo identificar a aquellos clientes que tienen valor suficiente para la entidad
y que por lo tanto interesa mantenerlos, y qué acciones tenemos que realizar para maximizar su consumo o longevidad. Muchas veces tenemos clientes y, bueno, como tienen poca operativa con nosotros, tienen domiciliado algún recibo simplemente, pero no utilizan tarjeta de crédito, no tenemos comportamiento de pago, de cómo han atendido sus compromisos de operaciones de activo, no tenemos domiciliación de nómina, no sabemos nada más que pagan un recibo. Entonces, ¿qué otra información podemos tener para averiguar si este es un cliente de valor o no es un cliente de valor? Pues todo esto tenemos que tener la máxima información posible para poder hacer estas acciones, ¿no? Para fidelizar, porque, a ver, es más difícil captar un cliente que fidelizar un cliente que ya tenemos, ¿no? Por tanto, hay que sacar el máximo valor del cliente, y para ello tenemos que detectar cuáles de estos clientes son los que realmente tienen valor para nosotros. Y por último, para abandono también, cuáles son los patrones de pérdida de clientes y cuándo estos clientes deciden interrumpir el consumo, ya sea por pérdida de interés o ya sea por migración a la competencia. El primer punto que comentábamos es el de los datos geoespaciales. Los datos geoespaciales van a relacionar dos puntos clave. Por un lado, las actividades, y por otro lado, los lugares. Es decir, de un cliente o posible cliente sabemos dónde vive, y por tanto podemos saber cómo es la composición de las familias que viven en aquella zona, podemos saber cuáles son los ingresos, podemos saber a qué dedican sus partidas, su presupuesto, pero también sabemos que este cliente trabaja en una empresa que está geolocalizada, y por tanto también sabemos las compras o los movimientos que puede hacer este cliente en la zona a donde normalmente reside. Si no tenemos esta información, podemos también, a través del uso de tarjetas de crédito, poder ver cuáles son las compras recurrentes en zonas recurrentes, para poder ver si cada día esta persona pues se desplaza a un mismo lugar. Podemos también analizar sus desplazamientos por compra de entradas en teatros, en cines, en determinados eventos, etc. Es decir, la información geoespacial tiene una importancia capital en cuanto a lo que es el conocimiento del cliente. En segundo lugar, el Big Data, almacenar toda esta información tanto interna como externa. El paradigma del Big Data, bueno, probablemente muchos de los que estáis aquí pues ya estáis trabajando con la definición e incluso con la implementación de este gran repositorio de información, que tiene como diferencias principales respecto a otras tecnologías anteriores lo que ha venido a llamarse las 3 Vs, ¿no? Permite gran volumen de información, permite una gran velocidad en lo que es la captura de nueva información y cómo afecta esto a los procesos de Business Intelligence que tenemos. Es decir, un sistema de Big Data tiene que ser capaz de rehacer la estrategia de un cliente en cada momento a partir de cualquier variación de los datos de este cliente, ya sea un uso en cajero, ya sea una compra en tarjeta de crédito, ya sea que ha entrado en la web, ya sea que ha utilizado el dispositivo móvil con la aplicación propia de la entidad. Cualquier interacción que tenga el cliente con la entidad, llamando al call center, enviando un correo, etcétera, etcétera, tiene que ser analizado en tiempo real y tiene que poder dar una respuesta en tiempo real para poder ofrecer, en el caso de que este cliente vuelva a interactuar con nosotros, lo que en aquel momento el cliente está esperando que nosotros hagamos por él. Y por último, en cuanto a V, también la variedad de los datos, ¿no? Estamos diciendo que este Big Data, este repositorio de datos, debe poder contener distinta información tanto estructurada como desestructurada, ya sea documentos, ya sean llamadas, ya sean bases de datos geoespaciales, o ya sea información de transaccional de la propia entidad. Esto, en el sector de seguros, esta información es mucho menos rica, entonces cobra mayor importancia todavía lo que es la información geoespacial para poder inferir información de la que no se dispone, ¿no? Pero en el sector de seguros, en el sector financiero, sobre todo, con la cantidad de información de que se dispone, podemos ya casi hablar de Huge Data más que de Big Data, ¿no? Y por último, el tercer punto que comentábamos es
el data governance, es decir, cómo se maneja toda esta información. Tenemos muchísima información, pero es preciso crear indicadores, crear modelos, pasar información a los analistas, y para todo esto hay que crear unas políticas de gobierno de todo esto, porque si no, lo que vamos a hacer es que tendremos mucha información, pero vamos a estar perdidos. En cuanto a la disponibilidad de datos, mencionaba hace un rato, ¿no? Podemos clasificarnos en datos internos y datos externos. En datos internos, un dato que aporta muchísima información son las transacciones de tarjeta de crédito. Ahí pues debemos mencionar el Departamento de Innovación de BBVA, donde tienen muy avanzados este tipo de indicadores. Incluso pues han publicado alguna ponencia en el MIT con unos resultados espectaculares, ¿no? De migración de gente por franjas horarias, cómo se mueven, qué tipos de compras hacen, cuando van a un comercio, después de este comercio, a qué otro comercio van, cuál es el comercio de influencia, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues toda esta información de tarjetas de crédito, que las entidades financieras disponen de ellas, permiten segmentar muy bien a los clientes. Por ejemplo, saber qué clientes son más digitales que otros. Pues el cliente que paga, por ejemplo, una cuota de Spotify, claramente es un cliente digital. Tenemos que ver también si es un cliente que gasta en gastos de viaje, si tiene gastos recurrentes. Incluso podemos utilizar esta información de tarjeta de crédito para poder valorar los comercios, clientes nuestros, donde la gente efectúa compras. En este sentido, una compra recurrente, clientes fieles al mismo comercio, nos van a dar un indicador de que este comercio claramente va a tener más posibilidad de perdurar que no un comercio que tenga una volatilidad de clientes importante, ¿no? El sistema de información interno pues, es determinante. Tenemos que guardar información histórica de cuáles son los comportamientos de pago, de todas las posiciones que ha tenido, etcétera, etcétera. Y luego la analítica web. La analítica web, que es lo más cambiante en todo todo cúmulo de información que tenemos. Toda esta información también tiene que ser almacenada, y también son datos internos que existen ya, un conjunto de herramientas amplio para poder capturarla y también tratar esta información, como hemos visto también antes, ¿no? En cuanto a datos externos, bien, mencionaba antes que existen bases de datos que tienen información de la distribución de tipos de familias por sección censal, por tramo de vía, y también, sabiendo la edad, cuál es la probabilidad más elevada de que un cliente o no cliente pertenezca a un segmento determinado de familias. Podemos saber también cuáles son los ingresos de estas familias o de este cliente, y esto nos va a ser muy válido, por ejemplo, para tratar temas de fraude, sobre todo en declaración de ingresos, y también disponen de información respecto a cuál es la distribución de gastos de una economía familiar. Luego veremos un poco más este desglose. En cuanto a actividad inmobiliaria, tenemos información también para poder establecer cuál es el precio, el valor de una vivienda puesta en mercado, no una tasación, sino valor de vivienda puesta en mercado. Información de los metros cuadrados, de si tiene piscina, si tiene garaje, si tiene ascensor. Todo esto también nos va a aportar una información interesante a la hora de calificar a este cliente, y en el caso de que no sea propietario también podemos saber cuál es el importe del alquiler en el caso de que no lo tenga domiciliado, ¿no? Estamos hablando de información estadística. El registro de actividad en redes sociales va a ser también importante, sobre todo la interacción que tiene este cliente con la red social propia. Las entidades financieras, las compañías de seguros, tenéis Facebook, tenéis Twitter, y por tanto es muy importante poder ver qué es lo que el cliente dice o qué es lo que le inquieta en estas redes sociales. Y también para localidades de las que no conocemos absolutamente nada, luego veremos algún ejemplo, podemos saber también, a través del análisis de los tweets que publican la gente que vive en esta zona, pues cuáles son los temas que pueden interesar a los habitantes de estas localidades o secciones censales. Por último, temas como modelos macroeconómicos para poder hacer proyecciones también de propensiones de compra, de captación de clientes, de la economía, etcétera. Modelos climatológicos para poder prever también
los movimientos de la gente o comportamientos que tienen que ver con la climatología, delincuencia, etcétera, etcétera. Este sería un cuadro, un diseño integral de lo que sería un Big Data. A la izquierda tendríamos todos los posibles orígenes de datos, un proceso de transformación, pasaría a alimentar todo esto en lo que sería nuestro Big Data, y después de procesar toda esta información, daríamos información a los analistas de negocio para que hicieran sus modelos. Dentro de lo que es el Business Intelligence, obtendríamos indicadores avanzados del tipo de identificación de cliente potencial, marketing dirigido, actividad de consumo, análisis de procedencia y perfil de clientes, reputación de marca, geomarketing, concentración, origen, destino de la gente, optimización de la inversión en marketing, sistemas recomendadores de acciones, personalización de las ofertas y de los canales en base al perfil, etcétera. Bien, esto es un cuadro que José Luis conocerá muy bien, seguramente está obtenido de BBVA. Decimos aquí la fuente. Esto estaba puesto antes de que supiera que venía José Luis, el Centro de Innovación de BBVA. Y esta es una encuesta que se hizo, creo, a los empleados de la propia entidad, preguntándoles qué es lo que pensaban, cuáles serían las áreas que se beneficiaban más del Big Data, ¿no? Y aquí están ordenadas por orden de importancia, empezando por el marketing personalizado, pasando por la visión de negocio precisa, segmentación de clientes, captura de oportunidades en ventas y marketing, es decir, temas que venimos oyendo a lo largo de toda esta mañana, ¿no? ¿Cuáles son las aplicaciones? Bien, las aplicaciones del Big Data pues son, en primer lugar, este análisis geosocial, de poder analizar cuál es la actividad y los movimientos de las personas, caracterizar zonas con potencial, que nos va a permitir pues saber qué zonas tienen un mayor potencial de mercado y, por tanto, dirigir la oferta hacia allí. Tiene utilidad también en lo que es la apertura y cierre de oficinas, pero sobre todo en cuantificar el mercado y establecer objetivos comerciales. En el sector financiero, estas fuentes también nos sirven para detectar fraude, para optimizar redes de sucursales, como decía, para hacer una buena segmentación y para la transaccionalidad en tiempo real. En el sector de seguros, hacer captación de pólizas con menos riesgo. Bien. El conocimiento de nuestros clientes a través de un mayor volumen y variedad de información que puede ser tratada a gran velocidad aporta un mayor control a esta actividad y capacidad de acción en tiempo real. Esto nos hace más adaptables al mercado y permite llegar a un mayor nivel de optimización de la inversión en nuestras acciones de captación, activación, fidelización y retención de clientes. Aquí tenemos distintos tipos de información que se pueden obtener, información geoespacial que se puede obtener tanto a nivel de sección censal como a nivel de tramo de vía o a nivel de portal. Tenemos, como he mencionado, información de la vivienda, del catastro, de tipologías de familias, de ingresos, de gastos, del paro, del padrón, de hogares, personas y viviendas, con además una evolución de los últimos 5 años para poder analizar esta evolución. Cuando hablamos de segmentos de familias, pues tenemos esta distribución: activos sin hijos, activos con hijos, semiactivos, inactivos e inmigrantes, y dentro de cada uno de estos grupos, pues desglosados en función de los ingresos, de la edad, de hogares de nueva creación, y, en fin. Esto es, claro, teniendo información de una sección censal o de un conjunto de secciones censales de este tipo, de esta distribución, lo que podemos hacer es ir a buscar familias de este tipo con unos ingresos determinados y con una distribución de gasto en función del gasto que nosotros queremos utilizar. En el caso de compañías de seguros, tenemos información por la encuesta continua de presupuestos familiares de cuál es la partida que dedican en su economía a lo que son gastos de seguros, ¿no? Vemos aquí en el último grupo, grupo 12, seguros ligados a la sanidad, seguros de enfermedad y accidentes, seguros ligados al transporte y otros seguros, ¿no? Todos estos gastos los tenemos distribuidos en 12 grupos distintos y para cada grupo existe todo este desglose. Por ejemplo, campañas de lanzamiento de productos de alimentación se están haciendo
utilizando esta información, ¿no? Saber, por ejemplo, dónde existe una mayor concentración de mujeres con mayores de 40 años, con un nivel de ingresos determinado y que dediquen una partida de sus gastos importante a temas de salud, nos daría un target, por ejemplo, para poder hacer un lanzamiento de Activia, ¿no? Entonces, bueno, pues son ejemplos de utilización de ese tipo de información. Por último, claro, montar un Big Data es algo complicado, requiere de alguna inversión, pero existen ya Big Data en el cloud, en la nube, donde podemos enviar un fichero para enriquecer toda la información o bien consultar pasando una dirección en concreto o una sección censal o una dirección y una edad. Cuanta más información pasemos, mayor es la información que nos va a devolver, ¿no? Porque nosotros no sabemos cómo es la gente que vive en San Andrés del Rabanedo. Bueno, yo lo sé un poco porque hice la mili allí cerca, ¿no? Pero quien no lo haya hecho no tendrá esta información. Entonces, sabiendo una dirección y sabiendo la edad, podemos tener información del tipo siguiente. Nuestra información ya está accesible hoy en día a través de web service y cualquier empresa la puede utilizar. Tenemos información de identificación de la sección censal, la referencia catastral, en el caso de que estemos dando una vivienda en concreto la tendríamos completa. Normalizamos la dirección a través de un normalizador de datos, con lo cual vamos a tener una menor devolución de correspondencia. Tenemos las coordenadas de la geocodificación, el número de personas que vive tanto en la zona como en el municipio como en la provincia, el número de familias, porcentaje anual de variación de la población, ingresos mensuales netos familiares, netos personales, netos por ocupado, gastos mensuales, ahorro mensual, distribución de partidas de gastos en el caso de que quisiéramos tenerla también o de alguna partida en concreto, tipo de vivienda, metros cuadrados, antigüedad, valor recomendado, alquiler mensual, mapas, información laborable también, personas activas en la zona, la sección censal, tasa de paro, distribución de esa tasa de paro, qué tipo de zona es, la distribución de las familias, en el caso de que tuviéramos la edad de la persona, pues ya daríamos cuál sería el tipo de familia que con mayor probabilidad, a la que con mayor probabilidad pertenecería, la distribución de personas dentro de la zona y datos de climatología, matriculaciones, delincuencia, redes sociales, etcétera, ¿no? Bien, esto es de forma muy rápida todo lo que os quería transmitir en cuanto a distintas formas de conocer cómo son nuestros clientes.